Bueno, venimos haciendo un repaso de todas lo que hemos dado en llamar ciencias auxiliares de la historia. Y también veíamos cómo se produce esa inversión, ¿no? Lo que llamamos ciencias auxiliares de la historia hacen también que en muchos casos que la historia sea ciencia auxiliar de otras. O sea que hay como una simbiosis Simbiosis. y hay una superposición, ¿no? De la información. Lo que cada vez es más común, el hecho de que las ciencias colaboren entre ellas para obtener algún fin, sea el que sea, apoyándose. Unas veces la que capitanea es una de esas ramas de la ciencia y otras veces otra, ¿no? Poníamos el ejemplo, pues, por ejemplo, para los detectives, ¿no? Que pueden utilizar los métodos históricos para investigar un crimen. Y al revés, los historiadores pueden utilizar la criminología como una forma de intentar averiguar qué es lo que ha sucedido en un determinado escenario en el que ya apenas quedan restos, ¿no? Es decir, que hay esa, esa alternancia, ¿no? Hemos dado un repaso de unas cuantas de esas ciencias y nos vamos a meter en un bloque que vamos a pasar un poco de una manera más somera, más rápido, pero que son también muy interesantes. Y vamos a hablar de la cronología, de la que ya hemos hablado, vamos a hablar de la epigrafía, de la numismática, de la paleografía, de la heráldica, de la codicología, de la diplomática y de la sigilografía. Es decir, son una serie de pequeñas ciencias que no son tan pequeñas, pequeñas porque están quizás más unidas a la historia, pero que cada una tiene su carácter. Te iba a preguntar sobre la codicología, que era Codicología. el nombre que sí que me ha extrañado, me ha sacado La codicología cuando nosotros hablamos de los códices antiguos, hablamos de de su contenido, hablamos de, de los textos que contienen. Lo mismo estamos hablando de lo que se escribía, no sé, eh, en la Edad Media, los scriptorium, se escribían estos códices, el tipo lo que llama la letra miniada, es decir, todo eso es el estudio de lo que contienen los códices. La codicología estudia el objeto, el códice, el libro, en sí, ¿no? en sí En mismo. los materiales que tiene. Sí, sí, los materiales de que está hecho, cuándo está hecho, qué tipo de papel, qué tipo de forma de sujetar las hojas, los cierres, el cuero con el que se hace la portada, el lomo, es decir, estudia lo que es el objeto en sí mismo. La tinta también, Todo lo que tenga que ver con el con el... objeto, no con el contenido, Sí, sino sí. con el continente. Es decir, no importa para esta ciencia lo que dice, lo que decía, ¿no? El propio texto, sino cómo está construido el objeto Que contiene que ese contiene texto. ese texto, en este Qué caso. bueno, claro. Por eso es el estudio de los códices, ¿vale? Y forma parte de la historia. ¿Qué es lo que aporta? Porque cada uno tiene ¿no? su aportación. En primer lugar, es una forma también de prevenir el fraude. Claro. Es decir, si tú haces una copia actual intentando simular cómo se hacía, cómo era el papel, o el pergamino, o cómo se encuadernaba, o cualquier otra cosa relacionada con eso, hay expertos que te pueden decir si eso es de una determinada época o no, si comete algún error o no, si es en definitiva original o no. Sí, es una reproducción, ¿no? Y te permite, claro, también te permite asignarle la época histórica a la que pertenece, Claro. porque a veces hemos recibido del mundo griego y romano una serie de textos que luego se han reescrito en esos scriptorium. Eh, todos creo que habremos visto El nombre de la rosa, ¿no? Que es una película Sí. en la que se ofrece una visión de lo que es un monasterio en plena Edad Media y sobre todo de eso, de su biblioteca y de su scriptorium, ¿no? El lugar donde los monjes hacían su vida y tenían sus técnicas para... ¿Era copista como tal? Eran copistas, en general eran copistas, pero cuando ya hablamos de la letra miniada, cuando hablamos de la primera letra que hacían con mucho, la primera letra de la página o los dibujitos que ponían alrededor, todo eso realmente son obras artísticas. Totalmente. Pero luego eran reproducciones de los libros normalmente eso, la cultura grecorromana se conserva a través
de los monasterios después de que vinieran, los que se quedaron ahí, después de que vinieran de Oriente, ¿no? Sabemos Ujú. el ciclo este del que Sí, hemos hablado. Vale, pues eso es la codicología. He dicho una lista muy larga, vamos a empezar un poco en el orden. La cronología, de la cronología ya hemos hablado, pero eh, el, el- el que es considerado una ciencia auxiliar, porque te permite situar los eventos, independientemente del tiempo que cada uno mida en su cultura, de cómo midieran griegos, romanos, egipcios, pues la cronología trata de ordenar todo eso y darle una forma que sea entendible para nosotros. Cuando nosotros hablamos ahora de un tiempo determinado, que podamos situarlo en su época real, porque si no, no habría manera. Y eso es lo que la cronología trata de hacer, referenciando con todas las culturas que cada una ha puesto su sentido del tiempo. Hablábamos ya de eso. por así decirlo, intenta poner una línea temporal en la que más o Común, menos esos hechos estén ordenados, los que sean coetáneos, claro. que puedan dar Claro, algún si símbolo. decimos que las dinastías de faraones egipcios están en el 3000, 3500, el 2500 antes de Cristo. Claro, ellos evidentemente no No hablan. se rigen por No, Cristo, ni mucho menos, ¿no? No lo conocían. claro, entonces esa referencia hay que trasladarla desde nuestro tiempo actual, que también ha ido cambiando, ¿no? También ha cambiado no solo ese evento del cero situado en el nacimiento de Jesús, sino que dentro de eso el mundo romano tenía su propia forma de medir el tiempo y la ha ido cambiando hasta Julio César y bueno, y después ya con el cristianismo, con lo que Ujú. nosotros respetamos prácticamente ahora, que es el calendario gregoriano, ¿no? Por el Papa Gregorio. Eso es la cronología. Y saltamos. La epigrafía. La epigrafía es una ciencia en sí misma, también auxiliar de la historia, pero en sí mismo es muy, muy interesante y hay auténticos expertos en epigrafía. Para que nos entendamos, la epigrafía es lo que está escrito en las piedras. ¿Vale? Solo las piedras. Lo que está escrito en las piedras, normalmente decimos las piedras porque es donde normalmente, sí, Es lo que más te perdura. puede haber algún otro tipo de soporte, la madera, tal, pero todo lo que no está escrito, si lo decimos, En papel. claro, no es un texto en papel, sino todo lo que está en algún soporte, bueno, decimos la piedra, ¿vale? Si es en hueso, pues también, También. y si es en marfil, también. Las tablillas de arcilla. Las Que, tal, las que hayan perdurado. sí, el cuneiforme, por ejemplo. Ujú. Todo eso es epigrafía. Toda esa parte que ha quedado como eh, en ocasiones eh, son, a ver, son tramos que representan una parte muy concreta de algo, ¿no? Tramos Ujú. que lo que van es reflejando una cuestión. Esto lo, mm, lo representa muy bien Pompeya, ¿no? Hay una serie de escritos en los baños de Pompeya, en los baños públicos, pues que se utilizan como los utilizamos hoy. Entonces, eh, ahí queda una serie de notas, de cuestiones que no tienen nada que ver con nada, no sirven, no tienen ningún valor en sí mismo histórico. Bueno, sí lo tienen, pero no en el tradicional, no en el sentido de este tradicional, porque lo que dice es eso, es un lenguaje procaz en el que cada uno expresa lo que le parece. Lo que tiene Lo ganas. que ahora mismo vemos en los baños Sí, sí. públicos. De un pub o de una discoteca, Pues lo eso que. Bueno, mismo pues. en Pompeya se ha podido recuperar, ¿no? Y entonces ve uno, bueno, al final tiene un valor histórico porque es el individuo Expresándose en expresándose ese en ese momento. momento y con ese lenguaje y de esa manera. Pero ese es un ejemplo de epigrafía. Pero eh, la, hay una serie de cosas que nos enseña la damnatio memoria es cuando un emperador caía en desgracia, después Ujú. de muerto. Ujú. Entonces, lo que habían escrito sobre él lo tachaban, lo borraban. ¿Cómo borras en la piedra? Pues tienes que volver a picar la piedra. Y eso nos queda. Al final te está dando una información bastante interesante de qué es lo que, cómo ha evolucionado un determinado emperador
en el mundo romano hablamos. Luego hay textos de los que ni siquiera sabemos la traducción. En los antiguos pobladores prerromanos hay una serie de lenguas que no hemos llegado a entender, a traducir, y sabemos que hay una serie de textos, pero no somos capaces de traducirlo. Cuando hablamos de la piedra roseta, hablamos de epigrafía. Es decir, a través de eso se consigue entender el lenguaje egipcio. Egipcio. Es una piedra, es la que está. Pero en un ámbito más académico, más formal, una cosa que te transmite más... Lo que digo es que tiene un abanico tan amplio. Ujú. Hemos pasado o estamos comentando cosas como lo de los baños Eh, en Pompeya. mm, Y de ahí pasamos a, como tú dices, un ámbito. No es que pretenda ser más académico, sencillamente que como se escribe en 3 idiomas, pues permite que entendamos, permite a los expertos, porque costó mucho tiempo entenderlo, pero permite a ujú. los expertos entender el lenguaje jeroglífico, que hasta entonces era considerado como eso, como, como un lenguaje que no estaba articulado. A partir de Ujú. ahí se ve que sí, que está perfectamente articulado y que tiene otro sistema eh, de vocal y consonante, como quieras llamarlo, de formar las palabras, una manera distinta a la que utilizamos nosotros, pero que también funciona, ¿no? Entonces, todo eso es la epigrafía, todo eso y mucho más. Estabas diciendo las tablillas, pues los soldados romanos escriben y mucho y reciben muchas cartas en forma de tablillas de sus familiares en el muro de Adriano. Y entonces ahí ves, pues se han recuperado muchas de ellas y ahí ves pues cómo la gente cuenta sus cosas en las cartas como se escribían. Vale, ya prácticamente Ujú. no se escriben muchas cartas Sí, ya es el personales. email. Ya se utiliza otro tipo de. Pero ese modelo es el que ellos, el modelo que nosotros hace 40 50 años era utilizado cuando no había apenas el teléfono, pues la gente se comunicaba a través de cartas. Bueno, pues ahí pasa un poco lo mismo. Y son cartas de los familiares, cartas de los padres a los hijos, de los matrimonios, es decir, son del día a día. Y eso contribuye a hacerte una idea más clara de lo que es ese día a día. Yo creo que lo he dicho alguna vez, pero lo digo, a mí particularmente me interesa más esa historia que la historia esa de los grandes personajes, ¿no? Y entonces todas estas cosas contribuyen a entender mejor cómo vivían el día a día esas personas, porque al final era gente como nosotros que estaba en un determinado puesto, en este caso, no era más que un trabajo, eran militares cumpliendo con un trabajo que era vigilar una frontera y bueno, y era un clima hostil, unas condiciones para un ciudadano romano. El norte de Britania es un lugar hostil para cualquiera, ¿no? Es un sitio donde resulta Ujú. bastante. Entonces, bueno, había que hacer guardia, había que patrullar, bueno, vivir allí. Y eso es lo que ellos transmiten y lo que sus familiares les transmiten. No solo, evidentemente, es esa, también hay epigrafía de los grandes líderes. Si tú te coges, no sé, no solo además en texto, ¿no? El Arapacis, por ejemplo, el Arapacis es el altar votivo que hace el emperador Augusto, celebrando lo que se ha dado en llamar la Pax Romana, ¿no? Ujú. Una vez termina con sus conflictos. Estoy hablando de la epigrafía expresada en forma de figuras. Ujú. Tenemos el arco de Tito, donde se ve la toma de Jerusalén. Tenemos los prismas donde aparece la vida a través de una espiral, se va viendo la vida de un determinado emperador. La columna de Trajano. y la de, y la de Antonino. Anda. Eh, ¿Qué es lo que te está contando? De ahí hemos extraído determinadas conclusiones. Te está contando O sea, eh, la epigrafía también se puede considerar la simbología. Es decir, todo lo que te cuenta. No es epigrafía en el sentido de que no hay texto. si no es concretamente epigrafía, pero sí es verdad que te relata de Te manera... está, te está contando. Sí, parecido incluso a... O sea, ha hecho un pequeño reflejo, ¿no? Del eh, cómo te contaban sí, si no sabes en leer latín.
si no sabes leer y escribir, ¿no? Pues, pero fíjate la fuerza que tiene. Te pongo una pequeña Ujú. anécdota. Si alguien se fija en el arco de Tito, que está puesto justo enfrente de donde está el Coliseo en Roma, está puesto allí, y te metes debajo, en la zona del arco, ahí se ve cómo los romanos saquean el templo de Jerusalén y cómo se llevan la menorá. La menorá es el candelabro de 8 brazos y se ve, hay una figura que representa. eh, y y, eh, yo no sé si sigue vigente, pero hasta hace poco, no sé si realmente ahora mismo no lo sé, pero hasta hace poco eh, los judíos tenían prohibido pasar por debajo del arco, ¿no? Porque para ellos es una afrenta que todavía dura después de... la menorá desapareció ahí y no se volvió, no se ha vuelto a encontrar, ¿no? Y para ellos es un símbolo importante. Quiero decir, fíjate la fuerza que puede llegar a tener una cosa escrita, o en este caso eh, Qué bueno. tallada en un arco. Entonces, eso es la epigrafía y su importancia es tanta que hay lo que se llama el CIL, el Corpus Inquisitorium Latinum, a ver si lo digo bien. Sí, sí. El CIL es una base de datos alemana que recoge todos los restos escritos en piedra del Imperio Romano, con la ubicación en algunos casos con su traducción, en otros no, pero al menos con su explicación. Si no viene la traducción, sí, a veces no se entienden bien y están explicados y fotografiados. Hay miles y miles recogidos en Hispania, en Britania, en la Galia, en la propia Italia, en Germania, es decir, hay un montón pero un montón quiere decir miles de piezas. Y se recogen en ese corpus, ¿no? Para poder ayudar a los investigadores bueno, pues a veces a entender determinadas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que en muchos casos, pues este tipo de inscripciones se utilizaban cuando donabas para una institución, cuando construías, donabas, quiero decir, no es que dieras dinero, sino que construías de tu pecunio, construías ¿Y tu pecunio? de tu pecunio, ¿De tu fortuna? de tu fortuna, eh, pues para construir un circo o lo que sea. Entonces tú ponías tu cartel en la zona que tal o te reservaban, ¿no? Tú ponías, esto fue construido por una parte o todo lo que sea, Ujú. ¿no? Cuando se inauguraba un acueducto. Entonces, en muchos casos, las fechas que tenemos vienen dadas precisamente por ese tipo de inscripciones que nos van indicando, ayudan a fechar, nos van indicando cuándo se construyó, cuándo se puso en servicio, cuándo se inauguró. Eso es la epigrafía. Pero hay otra ciencia que no hemos nombrado antes, que es con la que vamos a seguir, que es la numismática. La numismática es la ciencia que estudia las monedas. Cuando hablamos de excavaciones, de recuperación pues eso, de artefactos, de Ujú. artilugios, de materiales de una determinada cultura, pues se recogen monedas. Entonces, nos sirven, por un lado, sabemos cuándo se inició el mundo del intercambio a través de moneda, cuando se dejó el, eh, El trueque. el trueque, se dejó siempre, tampoco conviene decir, Sí, no, no, no una quiero cosa hablar, no sustituye a la claro, otra, no ¿no? en Pueden términos, ser perfectamente coetáneas y sí, mantenerse. pero hay un momento dado en que las excavaciones empiezan a aparecer monedas, primero cuadradas, sin forma, tal, y después ya van adquiriendo esa forma tan habitual. Y entonces tan habitual que nos parece que son ¿Tiene un porqué? los Ya que círculos. estamos en ello. El cuadrado, o sea, el círculo por la comodidad. Tú lo que haces es, Quitarle la arista de alguna manera. Es es más más como, cómodo. sí, tú lo que haces es poner una pieza debajo con la forma Ujú. y otra con el martillo por encima. Entonces tú pones el trozo de metal y le das un golpe, ¡tra! Y entonces se te imprime por abajo y por encima del martillo. Entonces vemos que en muchas monedas eso no ha ido bien. Se ve como el círculo que formaría está desplazado respecto al círculo de la Ujú. moneda. Lo vemos, bueno, si estás grabando monedas todo el día, pues alguna se te va un poco.
Y eso es la numismática, el estudio de cuándo se producen esas monedas, dónde, lo que llamamos las cecas, ¿no? Una ceca es el lugar donde se fabrica el dinero. Entonces, no puedes hacer una ceca en cualquier sitio, tienes que hacer una, ahí tienen que estar autorizadas, Y ¿no? tienen que estar controlados, ¿no? Y controladas, claro, las emisiones estaban controladas. Entonces, hay cecas en un montón de lugares porque se van autorizando. Y si quieres una anécdota, moneda procede de la primera ceca que se instaló en Roma, que se instaló al lado del templo de Julio Moneta. Y del templo de Julio Moneta, como estaba al lado, adquirió el nombre de lo que se emitía allí o lo que salía allí eran Moneda. monedas. Y Eh, Julio Moneta era... Uno de los dioses de que ellos tenían. Y hereda el nombre. Entonces no tiene nada que ver sino solo con el hecho de que estaba al lado, de que estaba físicamente un lugar al lado del otro. Y eso, esa era la ceca desde donde se emitía en el mundo romano. Entonces, ¿qué puedes ver con las monedas? Aparte de quién es el que normalmente te aparece el símbolo de la ciudad, un caballo, una palmera, una cara, sino también muchas veces, en el caso del Imperio Romano, pues el propio emperador que aparece y tal. Pero, ¿qué contenido tienen esas monedas? ¿De qué son? De oro, de plata, de bronce, según el valor que tiene. Pero también te permite ver, vislumbrar las crisis, ¿no? Porque hay momentos en los que las monedas de oro o de plata empiezan a perder contenido en oro y en plata, no son 100%, es decir, es como lo que ahora llamaríamos Inflación. una devaluación de la moneda. Tú devalúas Sí, sí. la moneda. Entonces, estás advirtiendo, es un factor Una más, crisis una económica. crisis a Me parece través de la sorprendente moneda. ese dato. Me parece sorprendente. Claro, es algo que te ayuda a saber, situándolo en el tiempo, qué está pasando. Y con otros factores dices, pues uno más que Apuntala. incide sobre una determinada cuestión. Entonces, vemos épocas donde la moneda es más pura, de oro, y, y- y otras épocas en las que no. Hay que tener en cuenta que el valor de la moneda, en principio, luego con estas devaluaciones empieza a cambiar, pero en principio es el valor de lo que pesa, de lo que pesa. Es decir, yo cojo una moneda de oro, a mí me da igual lo que diga. Sí, el oro es lo que vale y no cuenta. Claro, claro, me da igual lo que... Luego se estandariza al llamarlo denarios o al llamarlo sestercios o al llamarlo como tú quieras, como en el mundo romano no es como tú quieras, sino como se le llama. Pero al final cuando tú hablas de valor, hablas de peso. Peso del oro, peso de la plata, tiene un valor y tú me traes no sé cuántas monedas, yo las peso, compruebo que son. Por eso es lo de la devaluación en el sentido ese de que si yo a la plata le meto una parte de plomo o de De cualquier otra cobre, cosa, que fuera. sí, tienes que meter algo que sea, Sí, que sea estable. claro, que sea una aleación, que no sé. Pero entonces, con eso, la moneda contribuye también a situarnos en el tiempo. Por un lado, en un yacimiento. Volvemos a lo que hablábamos de los estratos. Si yo encuentro una moneda que es del emperador Gordiano, pues sé que esa moneda se produjo en una determinada época. Luego ya estoy encontrando un fósil director o un elemento que me permite identificar en qué época estoy y desde ahí tirar con los estratos hacia arriba o hacia abajo. Luego es una ayuda. Luego también eso, su contenido, su composición como metal, también nos ayuda a situar lo que estaba diciendo antes de la inflación o de la deflación o de la crisis económica. Y también el uso. Luego hay otra muy interesante que ayuda también a determinar las crisis, que son los llamados tesorillos. Un tesorillo es cuando alguien encuentra un montón de monedas en un cofre o en una vasija. ¿Qué está indicando? Está indicando tiempos revueltos, está indicando que alguien esconde eso. Luego se pierde porque lo matan o porque se tiene que ir o por lo que sea, ¿no? Y queda escondido ahí y ahora estás abriendo una zanja y descubres esos tesorillos, que no son grandes, sino son, a lo mejor, pues es una bolsa, ¿no? Una bolsa, normalmente están en una vasija de cerámica o en algún cofre o algún elemento así, pero son cantidades de monedas que están escondidas allí porque alguien las escondió. ¿Y por qué las escondió? Pues porque tenía miedo, evidentemente.
Entonces también Claro, ante cualquier tipo de posible saqueo que se vaya a te producir, está tú indicando corriendo intentas, turbulencias, claro. te está indicando turbulencias sociales, ¿no? Porque tú en determinada época del Imperio Romano eso no lo ves y en otras sí. Claro, incluso tienes tu dinero guardado en tu propia casa tranquilamente. No hay problemas porque no hay esas turbulencias, está pacificado el territorio y no hay ningún problema. Pero hay otros momentos en los que sí. Y los tesorillos, como tú ahí ves hasta dónde hay monedas, lo puedes identificar porque tú dices, bueno, ¿de qué época son estas monedas? Puede haber monedas de antes, pero no después. Y llega hasta un determinado momento, porque evidentemente no Claro. estaban emitidas todavía. Entonces, hasta donde llegan te está situando en el tiempo ese tesorillo, cuándo se enterró ese tesorillo. Y entonces puedes fijar más o menos esas turbulencias sociales, políticas o de cualquier índole. Todos esos elementos eh, se apoyan en la numismática, aunque no estamos hablando del sentido estricto de estudiar la moneda en el detalle, porque también te puede decir de qué ciudad son, por el símbolo, si te ponen una palmera, o lo que decía antes, un caballo, un león, un tigre, una cuadriga, es decir, hay mucho, y cada uno representa una ciudad. Las ciudades se dan cuenta de que es un elemento publicitario muy importante y lo utilizan como elemento publicitario de su ciudad. Entonces, emiten con un símbolo, el símbolo de su ciudad. Si el símbolo de la ciudad, insisto, una palmera, pues todo el mundo sabe que es de una determinada ciudad. Y entonces ellos emiten siempre con su palmera. Los emperadores romanos, lo que ahora consideramos una costumbre, que es que aparezca el rey o el presidente de la república, Ujú. o en el dólar que te aparece Jefferson. Vale, nosotros lo hemos heredado porque ellos era publicidad. El emperador se daba a conocer también a través de las monedas porque su rostro aparecía en ellas. Entonces es utilizado también como eso, como un elemento de propaganda, propagandístico. O sea, la moneda circula por todo un ámbito mucho más amplio que la Sí, ciudad, claro, muy claro. amplio. Tiene un uso diario. Y además circula por todo el Mediterráneo, porque estás viendo monedas más fuertes, Sí, sí, pues menos fuertes. pocos elementos más difusores De- encontraría, ¿eh? claro, Pensándolo así, lo estoy pensando y digo, no, no sí, hay nada que sea más utilitario y que vayan a utilizar más, ¿no? Que la moneda. sí. Y da valor a tu ciudad, porque si circulan muchas monedas de tu ciudad, es que tu ciudad es importante, ¿no? Claro, Hablamos, claro. hablamos de un tiempo en el que no hay, los medios de comunicación son Ujú. algo que no tiene nada que ver con lo que ahora conocemos.